Hola, ya estamos. Eh, Hola, bienvenidos. Norma, hola, Norma. Delantales, Sepúlveda, PJ, Nicole. Hola, Nicole. Eh, la vez anterior fue la primera vez, esta es la segunda vez, por supuesto. Y me sugirieron, uno, que hablara más alto, espero no estar gritando ahora, y lo otro, que me presentara. Pienso que mi nombre ya lo conocen, es Oscar, mi apellido es Mura, soy psicólogo y además soy especialista en hipnoterapia, en hipnosis y terapias de vidas anteriores. Así que dicho eso, dada esta presentación que alguien pensó que era necesario, encuentro que está bien, sí, por supuesto. Les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esto es bastante simpático, el poder conectarse de esta manera. Pero además de simpático, cumple una función que quizás, Fallon, hola, bienvenida, que es una forma de conversar. Y como es una forma de conversar, ustedes me pueden escribir y pueden ir haciendo comentarios acerca de lo que voy diciendo. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pueden preguntar, voy a ir respondiendo. El tema de hoy día es, y lo anuncié la semana pasada, lo publiqué hoy día. Hola, José Corazones, desde Sevilla, España. Wow, gracias. Nilsa Pardo, hola, Nilsa. Como lo anuncié, la conversación de hoy día trata de los miedos. Nicole, sobrina Nicole, de Talca. Y los miedos. Hoy día vivimos en un mundo, y hablo de mundo, como lo hablé también la sesión anterior, porque hoy día estamos viviendo alrededor de una incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder. Y eso, cuando nos ponemos en la incertidumbre, nos traslada inmediatamente a esta María, desde Costa Rica, bienvenida. De Kansas, gracias por estar aquí. Esta incertidumbre nos traslada inmediatamente hacia algo que generalmente nosotros necesitamos, y es el control. Tenemos necesidad del control. Entonces, la pregunta es, y te la puedes hacer a ti misma, a ti mismo, ¿tienes necesidad de control? Generalmente cuando hago estas preguntas en la consulta, eh, la respuesta es no, en realidad no. Pero si comienzas a escarbar un poquitito, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas sí tienen necesidad de control. Tienen necesidad de control, saber lo que sucede a su alrededor. Eh, Tienen necesidad de... eh, creo que lo hice bien. Tienen necesidad de saber lo que sucede alrededor, qué sucede con las personas alrededor de ellos, qué sucede. Es saber. Porque si no tenemos control sobre las cosas, estamos en la incertidumbre. Y si estamos en la incertidumbre, nos provoca miedo. El miedo es saber lo que va a suceder. Y hoy día no sabemos lo que va a suceder alrededor nuestro, no sabemos qué es lo que sucede alrededor nuestro, porque estamos invadidos por muchas noticias, por muchos comentarios. Las redes sociales nos invaden, nos metemos a Twitter, nos metemos, no sé, Facebook, vemos las noticias de diferentes partes del mundo, estamos siendo bombardeados por mucha información. Y esa información nos provoca incertidumbre, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Y la incertidumbre nos provoca miedo. Necesitamos saber lo que va a suceder. No todo el mundo, no es generalizado, pero sí, la necesidad de control existe. Ahora, Leila, hola, bienvenida. Eh, ¿Tienes miedo? ¿Sientes miedo? Y la pregunta es, ¿qué sucede con tu miedo? ¿Qué haces con tu miedo? ¿Sabes trabajarlo?
¿Sabes darte cuenta qué es lo que te provoca miedo en realidad? ¿Y cuál es tu tipo de miedo? ¿Mm? Porque no todos los miedos. Ale, hola. No todos los miedos son iguales. Hay miedos los cuales tienen un origen y hay otros miedos que tienen otro origen. Soy creativo, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de los miedos, podemos hacer, en realidad, separar los miedos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Son ustedes conscientes de que nosotros, dentro de muchos sentimientos con los cuales nacemos con miedo? Entonces, si nacemos con miedo, la siguiente pregunta es, ¿de qué nos sirve tener miedo? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve tener miedo? Porque de algo nos sirve. O si no, no lo tendríamos. ¿Mm? Entonces, les voy a dar la respuesta. El miedo nos sirve como para sobrevivir. Para eso tenemos el miedo. Para sobrevivir a la muerte. ¿Mm? Entonces, si nosotros no tuviéramos miedo, ¿qué es lo que sucedería con nosotros? Clara, Elena, hola. ¿Qué sucedería con nosotros? Yo puedo estar un día en mi oficina, en mi consulta, piso 18, estoy con un paciente y cuando estoy con el paciente veo un pájaro planear. Y se ve tan fantástico cuando va planeando que puedo decirle al paciente, ¿sabes qué? Espérame un ratito, voy y vuelvo. Y subo al piso 25 y del piso 25 me tiro. Porque quiero probar planear, porque se ve fantásticamente bien cuando el pájaro lo hizo. ¿Mm? Pero ¿qué pasa conmigo? Licie, Valero, Puerto Rico, bienvenida. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no sabemos volar, no vamos a planear. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a morir. Por lo tanto, no voy a cometer esto, el arrojo de subir al piso 25 para ver y probar si puedo planear o no. Lo mismo sucede si voy por una calle oscura una noche y aparecen tres personas, tres tipos. ¿Qué es lo que hago? No me quedo a esperar a preguntarles qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren, por qué están ahí, sino que salgo corriendo. Vivi, desde Iquique, gracias por los cariños. Salgo corriendo y eso es la sobrevivencia. ¿Mm? Entonces, a ese miedo le podemos decir o lo podemos llamar como un miedo racional. Por eso decía que hay un tipo de miedo y hay otros miedos también. Entonces, tenemos el miedo que es el miedo racional, que es el miedo a la muerte. Y eso nos mantiene vivos, sobrevivimos. ¿Mm? Pero después están los otros miedos. Y esos son los grandes miedos. Los miedos que nos rodean y que son los miedos psicológicos. Y ahí comenzamos a movernos. Y ahí nos movemos desde el no tener control. Alazano Cueros, gracias. Desde ahí comenzamos a movernos, desde los miedos psicológicos. Y el control nos sirve justamente para eso, para saber lo que va a suceder. Leo San, hola. Pero no siempre logramos tener control. Entonces, cuando aparecen los miedos psicológicos, es cuando nuestra mente, nosotros, en nuestra mente, comenzamos, Kevin Romero, hi, welcome, comenzamos a crear estas realidades de algo que no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, comenzamos a crear en nuestra mente una realidad de algo que no existe. Comenzamos a crear, si lo ponemos ahora, lo llevamos al contexto de hoy día, de lo que vivimos hoy día, es el contexto de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. ¿Nos vamos a contagiar? ¿Vamos a salir a la calle? ¿Qué pasa si salimos a la calle? ¿Tenemos control sobre lo que sucede? No tenemos control, no sabemos lo que va a suceder. Nos produce miedo. Y ahí comenzamos a crear la realidad. Oye, ¿y si salgo y si no tengo mascarilla? ¿Y si me encuentro con alguien y ya está contagiado, pero ese alguien no lo sabe, me puedo enfermar? Y si me enfermo, puedo llegarme a morir. Y comienzo a crear esta realidad. Y ahí sale el miedo. Entonces, cuando hablamos de estos miedos psicológicos,
Hay bastantes miedos psicológicos, hay muchos miedos psicológicos, pero hay 5 que son los más básicos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuáles son sus miedos? Antes de entrar y detallar los 5 miedos psicológicos. ¿Mm? Sofía, desde La Serena, bienvenida. ¿Cuáles son los miedos psicológicos? O sea, ¿cuáles son, mejor dicho, los miedos que ustedes andan trayendo? Sofía dice, a la muerte. Gracias, Sofía. ¿Cuáles otros miedos más hay? Al fracaso. Gracias, Florence. ¿Qué otros miedos andan trayendo? Entonces, es importante que ustedes comiencen a identificar. Falo, dice todos. Carmen, a la noche. ¿A la noche o a la oscuridad? Claudia, a la muerte de mi madre, de un ser querido. ¿Mm? Cuando ustedes comienzan a identificar, Ale, a enfermar, Adi, las creencias de la sociedad, Kevin, el miedo a no repetir fracasos anteriores, a la soledad, a la muerte de mi padre, al tiempo, Camilo, a la muerte, Nicole, me da miedo perder a algún familiar, María, comportamiento de la gente, a la sano cueros, a la soledad, Gaby, Nicole, a tener una enfermedad, Slava, Puginich, que se acabe el dinero para vivir. Entonces, aquí hay muy buenos ejemplos. Esto es lo que andamos trayendo nosotros en nuestra mente. Nos estamos creando realidades de algo que no existe. ¿Mm? Entonces, Nirsa, al fracaso. Entonces, ahora les voy a mostrar, les voy a hablar de los 5 miedos más básicos que tenemos los seres humanos, que son miedos psicológicos. ¿Mm? Norma, que se acaben los alimentos. Entonces, el primer miedo es el miedo a la muerte. Es el primer miedo que tenemos los seres humanos, el miedo a la muerte. ¿Mm? Esta es una sensación primaria, una sensación generalizada a la muerte. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte. Entonces, si tomamos el miedo a la muerte como un miedo psicológico, de algo que se crea en nuestra mente, ¿a qué nos deriva? ¿A qué nos lleva este miedo a la muerte? Y este miedo a la muerte nos va a llevar, por ejemplo, a, a sucesos bastante básicos, ¿eh? Que tienen que ver, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a la muerte por los cuales, como no tienen control sobre las cosas, le tienen miedo a volar en avión. ¿Mm? O le tienen miedo a las profundidades. No se tiran al mar si no tocan abajo, porque no saben lo que hay abajo. Y eso les provoca miedo, miedo a la muerte, porque se pueden ahogar. ¿Mm? Entonces ahí eso crea también esta miedo a la muerte, crea las sensaciones de pánico, el descontrol, el no saber cómo controlar esto. Ahí está el número 1, el miedo a la muerte. ¿Mm? Clara, a la oscuridad, soledad, miedo a no estar para mis hijos y mi marido. Bien. El segundo miedo, a las turbulencias, Edux. El segundo miedo tiene que ver con la pérdida de la autonomía. El segundo miedo psicológico es el miedo a la pérdida de la autonomía. ¿De qué se trata esto? Se trata de cuando sentimos que nos estamos con restricciones. ¿Mm? Entonces mucha gente hoy día a lo mejor puede sentir eso, restricciones. Sentirnos atrapados, sentirnos que nos van acorralando, ¿Mm? Que nos van encarcelando, que nos van llevando a ciertas situaciones donde nos sentimos aprisionados. Y lo único que queremos es salir corriendo. ¿Mm? Entonces, ahí, por ejemplo, deriva algo que es muy clásico, la claustrofobia. Las personas claustrofóbicas tienen en base, al final, el miedo a perder la autonomía, sentirse encerrados, encarcelados, amarrados. ¿Mm? Pero también de ahí aparece algo que es bastante interesante y que seguramente conocen a personas ustedes. Y estas son las personas que tienen también miedo a las interacciones sociales. Entonces, ahí aparece el miedo al compromiso. Seguramente más de alguno de ustedes ha encontrado alguna persona que tiene miedo al compromiso, ya sea a los compromisos de relación, a los compromisos laborales, estas personas que entran y salen de las relaciones. Ese es el segundo miedo, entonces, el miedo a la pérdida de la autonomía.
El tercer miedo es algo completamente diferente. Y es el miedo a la soledad. Y aquí lo nombraron muchos de ustedes en realidad. Miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad, básicamente, tiene que ver con un miedo al abandono, tiene que ver con un miedo al rechazo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuándo comienza el miedo a la soledad? ¿Mm? ¿Cuándo creen ustedes que comienza el miedo a la soledad? El miedo a la soledad comienza generalmente a muy temprana edad. El miedo a la soledad comienza desde la niñez. Entonces, hagan memoria ahora y pregúntense a ustedes mismos, ¿cuándo sintieron la sensación de abandono la primera vez en su vida? No es que lo hayan dejado abandonar los padres, tirado a una plaza, pero la sensación de abandono. Quizás padres que se separaron a temprana edad de ustedes, quizás padres que los fueron a dejar donde la tía o la abuela durante un fin de semana y para ustedes eso fue eterno, como si hubieran sido abandonados. A ese tipo de abandono me refiero. O haber sido realmente abandonado, que un padre desapareció. Entonces, a los 5 años, perfecto, de niño, sí. Generalmente está más o menos fluctúa entre los 5 y los 7 años. La primera sensación de abandono cuando aparece eso. Y esa sensación de abandono, cuando ellos trabajan, claro, los padres ausentes que se van a trabajar, que tienen que trabajar, pero no están ahí. ¿Mm? Entonces, este miedo a la soledad generalmente comienza desde la niñez. 5, 7, 8 años. Va cambiando. Cuando sucede eso, cuando sucede esta sensación de abandono, es desde ahí que también comienzan las carencias emocionales. Y las carencias emocionales, si no son tratadas, van siendo arrastradas en la vida hasta la adultez. ¿Mm? Entonces muchas personas eh, pueden sentir eso, pueden sentir el abandono, como dice Adriana, con el nacimiento de la hermana, por ejemplo. ¿Mm? Se sienten desplazados, se sienten abandonados. Toda la atención es para el menor, por ejemplo. ¿Mm? Y ahí comienza justamente la carencia emocional. Y comienza algo que es bastante interesante, que tiene también con esto de no tener o necesidad de ir validándose con el otro, validándose, por ejemplo, con el padre o con la madre, siendo, ya sea si eres la hermana mayor, el hermano mayor, siendo el más inteligente, el que cuida a la hermanita o el hermanito, o si es el menor, como el mayor, tiene mayor atención porque se porta bien, entonces yo tengo que ser mejor, o portándome mal también, llamando la atención de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con este miedo a la soledad? Que de adulto, generalmente las personas se convierten en dependientes de otras personas porque tienen miedo al abandono. Y en la dependencia, en las relaciones, llegan a tal punto de humillarse o de evaluarse a sí mismos. Comienzan a hacer cosas en contra de su propia voluntad para mantener al otro cerca de sí. Dan el gusto. Y ahí aparece esto de Narciso y Eco, que se lo voy a explicar o lo pueden leer en El Quinto Poder, que ahí escribí un artículo hace bien poco. Eh, una pregunta, si un padre se va porque está en un proceso de rehabilitación cuando eres pequeña, la pregunta te la devuelvo. ¿Qué te sucedió a ti cuando tu padre se fue y estaba en ese proceso de rehabilitación? Ahí está. Eso me gustaría que me respondieras tú a mí. Entonces, eh, en este proceso de abandono, ya en la adultez, aparecen también los celos, pero no este celo enfermizo, sino que tiene que más bien tiene que ver con este celo del temor a ser abandonado nuevamente, a la pérdida del otro, porque si me quitan al otro quiere decir que no valgo nada. ¿Mm? Y ahí comienzo nuevamente a devaluarme a mí mismo para mantener al otro conmigo. Ese fue el tercer miedo. El cuarto miedo tiene que ver con algo mucho más específico, que tiene que ver con el miedo a la pérdida de un órgano. ¿Sí? Lo podríamos llamar pérdida de un órgano o el miedo a la mutilación. Y es cuando tienes miedo a perder un órgano.
Entonces, hay personas que le tienen miedo a los cuchillos. Porque, ¿qué pasa si me corto un dedo? Puedo perder un órgano, me mutilo. O a las sierras eléctricas, también me puede suceder algo. Pero inclusive, también a las arañas. Las arañas, por ejemplo, ¿qué pasa si me pica una araña de rincón? Una araña de rincón me puede llegar a matar. O, en su defecto, inclusive me tienen que amputar una mano, etcétera, etcétera. Ese es el miedo a la mutilación. Ese es el cuarto miedo. Y el quinto miedo es un miedo mucho más generalizado que existe en nosotros. Muchísimo más generalizado. Y es el miedo al daño al ego. ¿Mm? Le tengo terror a los ratones. Entonces, terror a los ratones. ¿Por qué? ¿Qué te va a suceder con los ratones? ¿Te pueden morder? ¿Te pueden comer? ¿O tu madre tenía terror a los ratones y te lo enseñó a ti? ¿O tu padre? Entonces, aquí tenemos el quinto miedo, que es el daño al ego. Y el daño al ego, ejemplo, aparece el miedo a la humillación ahí, ¿no es cierto? Pero también aparece el miedo a la desaprobación, a la vergüenza. ¿Se han dado cuenta que van a un matrimonio, a una fiesta, por ejemplo, y ponen la música y la música está pero maravillosa, está fantástica, pero la pista de baile está vacía y está todo el mundo sentado esperando que alguien salga? Cuando miedo a la locura, pero cuando sale la primera persona, aparece el choclón. Tengo miedo a los objetos cortopunzantes, especial las agujas. ¿Mm? Y ahí aparece, puede ser el miedo a la mutilación. Me puede pasar algo. Salen todos a bailar y aparece el choclón. Y me meto entre medio, por lo tanto paso desapercibido si bailo bien, bailo mal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahí aparece el daño al ego. Pero el daño al ego también tiene que ver con el miedo al rechazo, con miedo al fracaso. ¿Qué pasa si me siento fracasado o fracaso en los ojos de los demás? ¿Mm? Ahí aparece este miedo al ego. O estas personas, ¿se han dado cuenta? Estas personas que discuten y discuten y discuten y no tienen la razón y nunca le dan la razón al otro. Seguramente han encontrado a esas personas. A lo mejor alguno de ustedes es así. Sabiendo que no tienen la razón, siguen empecinados en discutir algo que no tiene sentido. Pero esas personas, muy en el inconsciente, lo que sucede con esas personas, es el miedo a la desintegración, que también tiene que ver con la muerte. Pues si yo te reconozco a ti que tú tienes razón y yo no, me humillo. He fracasado. Miedo al ego. Entonces, de estos cinco, se los voy a repetir de nuevo, por si me alargué mucho. Está el miedo a la muerte, miedo a la pérdida de la autonomía, miedo a la soledad, miedo a la mutilación, miedo al daño al ego. ¿En cuáles se encuentran ustedes? Los espero. Y seguramente están en más de uno, por lo menos en dos. Ahí dice, el del ego es lo mío. Muerte y ego. Y va apareciendo. Cuando ustedes logran el primero, la muerte, el ego y la soledad, los dos primeros, miedo al daño, al ego y al abandono, el del ego, el ego. Entonces, cuando logran muerte y soledad, ego y soledad, cuando ustedes logran hacerse conscientes de estos miedos, van a hoy día lograr también hacerse conscientes que este es un miedo psicológico, es algo que ustedes han creado en su mente, que no estás así. Por lo tanto, todos estos miedos pueden ser reparados, pueden ser reparados. Pero lo importante es que ustedes comiencen a tomar conciencia acerca de cuáles son los miedos. Buenas noches, doctor. No sé qué hora será, pero el miedo a la sociedad, no, a la soledad, es igual a la necesidad de estar todo el tiempo acompañado, porque si no, te equivocas. Claro, y ahí tiene que ver justamente, ¿m? El miedo
a estar solo. Por eso, la soledad. Por eso te conviertes muchas veces en dependiente del otro. Bien, entonces, ¿cuándo? Cuando tú comienzas a sentirte, que comienzas a hacerte consciente de cuáles son los miedos que te rodean, es también donde tú también de forma consciente puedes salir de estos miedos. Salir de los miedos significa comenzar a vivir una nueva vida. Cuando tú te liberas de todos estos miedos, puedes respirar mucho más tranquilo en tu vida. Puedes lograr la felicidad. Eso es. Espero. Y el miedo a la muerte es psíquica o a la locura. Es lo que hablé, ¿no? Justamente, el miedo a la muerte es el miedo psicológico número uno. ¿Sí? Este primario, esta sensación generalizada de la muerte. Bien. Eh, ¿Qué hacer ahora? Que ya sé cuál es mi miedo. Es que no te lo puedo responder, porque si te respondiera te diría, te invito a tomar terapia conmigo, pero sería demasiado fresco de mi parte, ¿no? No. Siendo serio, te invito a que revises esto y busques ayuda, porque se puede salir de esto, absolutamente, se puede ser. Por lo tanto, quiero, gracias, no, por favor, soy yo, soy yo quien da las gracias. Espero que le haya servido, espero que esto de alguna manera les ayude a ustedes a comprenderse mejor a sí mismos. Y el próximo jueves, los invito a participar nuevamente, 20:00, y vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué les parece? Pasamos de la ansiedad al miedo y nos vamos a ir a la felicidad. Los invito a conectarse eh, el próximo jueves. Muy bienvenidos. Y muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Chao. ¿Cómo se apaga esto? Finalizar. Eso. Chao.